Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las clases de fuerza y la clasificación académica que se usa para las fuerzas en los cursos introductorios. Bueno, las clases de fuerzas, realmente en física conocemos 4 fuerzas distintas o fuerzas fundamentales. Estas son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas 4 fuerzas fundamentales actúan todas a distancia. Las nucleares son fuerzas que decaen muy rápidamente con la distancia entre los cuerpos y por tanto a nuestras distancias macroscópicas ya no se notan. Luego realmente macroscópicamente todo el sistema, todo nuestro mundo conocido se describe por 2 interacciones, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, y ambas son a distancia. El contacto entre los cuerpos, entre la materia, realmente no existe. Macroscópicamente podemos clasificar las fuerzas en fuerzas a distancia. Es cuando consideramos una fuerza fundamental, como la interacción gravitacional o la interacción electrostática. En el caso de la interacción gravitacional la podemos visualizar como la interacción que tenemos entre 2 cuerpos masivos como son la Tierra y un satélite, la Luna. Esta fuerza se presenta entre cualquier parte cuerpos que tengan masa. Por ejemplo, hay fuerza gravitacional entre 2 personas, pero para masas pequeñas la fuerza gravitacional es una interacción tan débil que tiende a no ser importante en comparación con las demás fuerzas que actúan en el sistema y por tanto la despreciamos. La segunda fuerza es la fuerza de restauración. Las fuerzas de restauración son fuerzas debidas a aquellas interacciones cohesivas que mantienen en su sitio las partes constituyentes de un sistema y que hacen que el sistema intente regresar a su condición inicial cuando su estructura se ve perturbada. Ejemplos macroscópicos de esto son el péndulo simple. El péndulo simple es un sistema compuesto por una peonza colgando de una cuerda. Mientras el sistema esté en su punto más bajo, las fuerzas se encuentran equilibradas, el peso es equilibrado por la tensión y el sistema no tiene aceleración, por tanto, si tiene velocidad cero en ese punto, va a conservar esa velocidad cero. Las fuerzas sobre él entonces están equilibradas. Pero al ser separado un cierto ángulo de la línea de equilibrio, aparece una fuerza neta restaurativa que hace que el sistema tienda a su posición de equilibrio. La tercera clase serían las fuerzas de contacto. Clasificamos así a aquellas fuerzas que provienen de lo que macroscópicamente llamamos contacto. Aunque de nuevo el contacto realmente no existe, macroscópicamente lo podemos considerar como si fuera algo real. Llamaremos fuerzas de contacto a, por ejemplo, la fuerza cuando usted empuja algo. En este caso tenemos entonces una fuerza actuando sobre la caja, una fuerza actuando sobre el hombre, que serían el par acción-reacción de esa interacción. También podríamos considerar contacto el jalar algo, sea directamente con sus manos o a través de una cuerda. En el caso de la cuerda actúa es como un medio de transmisión, como un medio de contacto entre la persona que está haciendo la fuerza y en este caso la caja. La fuerza de contacto con una superficie. Esta la vamos a descomponer en 2. Vamos a tomar una componente que es paralela al plano de contacto y una componente que es perpendicular al plano de contacto. La componente paralela se llama fricción, recibe el nombre de fuerza de fricción. Y la componente normal recibe el nombre pues, de fuerza normal. Normal, recuerden, quiere decir a 90 grados de una superficie. Recordemos que las fuerzas aparecen siempre a pares, entonces en la interacción entre, si miramos el dibujo, entre el pie que está pisando la superficie y la superficie, aparecen 2 fuerzas sobre el pie, que es la fuerza de contacto descompuesta en sus 2 componentes, que son la normal y la fricción, y aparecen 2 fuerzas sobre el piso, la compresión y la componente de fricción sobre el piso. Siempre las interacciones van en pares acción-reacción. Ahora, hablando de la fuerza de fricción, vemos que es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre los cuerpos en contacto o a la intención de movimiento entre ellos. La fuerza de fricción entre superficies pulidas fue estudiada por el señor Leonardo da Vinci a finales del siglo XV. Da Vinci logró concluir que esta fuerza no depende del área de contacto, que esta fuerza es siempre opuesta
cuando hay movimiento relativo a la velocidad relativa entre las superficies, si dicho vector existe. La fuerza de fricción puede caracterizarse en dos categorías. La primera la llamaremos fricción cinética. Esta es la fricción que está presente entre dos cuerpos que sufren movimiento relativo. Su magnitud es constante y es siempre proporcional, o más bien la podemos escribir siempre como proporcional a la fuerza normal. Recuerden que esas dos fuerzas están haciendo 90 grados, entonces jamás un vector puede ser proporcional al otro. Son sus magnitudes las que cumplen la relación de proporcionalidad. Entonces, la relación es fuerza de fricción es una constante por la fuerza normal en magnitud. Esa constante que aparece ahí la vamos a bautizar con el nombre del coeficiente de fricción y es un número puro. La fuerza de fricción vectorialmente puede expresarse como que la fuerza de fricción es menos su magnitud por el vector velocidad dividido la rapidez de movimiento. La división del vector velocidad sobre su magnitud da la dirección del vector velocidad. La dirección del vector velocidad es siempre la tangente a la trayectoria. O sea que la fuerza de fricción la podemos expresar como que es vectorialmente menos su magnitud en la dirección tangente a la trayectoria. Hablemos ahora del otro tipo de fricción, que sería la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática es la fricción que se requiere para que un sistema que tiene una intención de movimiento mantenga el equilibrio estático. Es decir, no aparezca nunca movimiento relativo entre las dos superficies. En este caso, la fuerza de fricción ya no tiene una magnitud constante. Su magnitud es igual a la magnitud de la fuerza externa que tiende a acelerar el sistema en la dirección tangente al plano. Llamando a esta fuerza de intención, vemos que la fricción en condiciones estáticas se encarga de mantener las superficies en ese reposo relativo y para lograr esto, la fuerza de fricción debe tener una dirección siempre contraria a la dirección de la intención de movimiento. La magnitud de la fuerza de fricción estática entonces va a aumentar linealmente con la fuerza de intención. Recuerden, llamamos fuerza de intención a esa fuerza que daría la dirección posible del movimiento. Esta la calculamos, piense en el sistema completo que tiene todas las fuerzas que hayan interactuando sobre él, quite la fricción del sistema y ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde se movería el sistema? ¿Hacia dónde aceleraría? Nos fijamos en qué dirección quedaría acelerando el sistema y esa dirección es la dirección de la fuerza de intención. La fricción irá entonces en dirección contraria. La magnitud de la fuerza que hace esa intención de movimiento va a ser la magnitud de la fuerza de fricción que lo evita. Esa es la forma en la cual mantenemos la suma de fuerzas total sobre nuestro sistema igual a cero y por tanto el sistema en equilibrio. Sin embargo, no es posible hacer una fuerza infinita y que la fricción siga creciendo, creciendo y creciendo. Sabemos, nuestra experiencia nos dice que si hacemos una fuerza lo suficientemente intensa, en algún momento la fricción estática entre la superficie que estamos empujando y entre la caja que estamos empujando y la superficie se llega a romper. Y en el momento en que esa fricción estática se rompa, aparece una aceleración, el sistema empieza a moverse. Luego hay un máximo, hay una fuerza de fricción máxima. Bueno, sucede que esa fuerza de fricción máxima también es independiente del área de contacto en las superficies y va a depender únicamente de las dos superficies, de ambas superficies en contacto. Y esa fricción máxima en magnitud se puede escribir como una constante por la magnitud de la fuerza normal. La regla entonces matemáticamente sería fuerza de fricción máxima igual a un coeficiente por la normal, o que la fuerza de fricción estática es siempre menor o igual en su magnitud a esa constante μ sub e por la normal, donde esa μ sub e es lo que llamaremos el coeficiente de fricción estática entre las dos superficies. Resumiendo todo esto de una forma elegante, como se suele citar en la literatura, dice, y abro comillas, al ejercer una fuerza paralela a la superficie sobre un cuerpo que sienta fricción con la misma, dicho cuerpo no gana movimiento a menos que se aplique una fuerza mínima necesaria para vencer las fuerzas de cohesión entre las dos superficies. Ok, estas leyes, de hecho, como un datito histórico, fueron
olvidadas, a pesar de los trabajos de Da Vinci, fueron olvidadas y posteriormente redescubiertas por el ingeniero francés Amontos. A veces entonces en algunos libros, dependiendo de donde usted lo lea, se puede conocer como leyes de Amontos. Sin embargo, pues, los historiadores reconocen a Da Vinci como el primer propulsor de estas, promulgador de estas leyes de fricción, o la primera persona que las descubrió. Volviendo a la física, los coeficientes de fricción cinética y estática dependen de las dos superficies involucradas. Es decir, el coeficiente no le pertenece a un solo material, le pertenece a la mezcla de los dos materiales. En general, el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Eso quiere decir que si un sistema está en reposo relativo con la superficie y empezamos a hacer fuerza para moverlo, el sistema va aumentando su fricción estática hasta que llegue al máximo, pero en el momento que llega al máximo, el sistema está acelerado. Y si yo quiero hacer que el sistema se mueva con velocidad constante, la fuerza que debo de hacer sería igual a la fuerza de fricción cinética, y esa fuerza va a ser de una magnitud menor a la fuerza que tuve que hacer para iniciar el movimiento. Eso de hecho lo deberíamos recordar de nuestra experiencia. Alguna vez usted habrá empujado un objeto pesado y su experiencia le debe decir que lo que le acabo de decir es cierto, que cuando estamos iniciando el movimiento es más difícil lograr arrancar que mantenerlo cuando ya tenemos el sistema en movimiento relativo con respecto a la superficie. Otro tipo de fuerza es la fuerza entre un cuerpo sólido rígido y un fluido. Esta fuerza se conoce como fuerza de fricción viscosa. Si movemos rápidamente nuestra mano acá, notamos la corriente de aire. O sea, notamos la interacción del fluido que envuelve nuestra mano con ella. Notamos entonces que si la muevo rápido, siento una interacción fuerte, pero si la muevo muy lento, la interacción es mucho más difícil de sentir, prácticamente no se siente. Y si me quedo quieto, no siento interacción. Es decir, la interacción de la fuerza, esta interacción que nos da la fuerza de fricción viscosa es algo que depende de la velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido. Adicionalmente, esta fuerza sí depende de la forma del cuerpo. A diferencia de la fuerza anterior que tratábamos anteriormente, la fuerza de fricción viscosa sí depende de la forma del cuerpo. Por ejemplo, al entrar al agua, un nadador se tira, y si el nadador maximiza el área con el que va a hacer contacto con el agua, la interacción es muy fuerte. El agua se opone fuertemente a que la persona entre. Hay una mayor resistencia del fluido para dejar pasar el cuerpo del nadador. Pero si usted minimiza el área en contacto, usted entra con las manos en punta, la fricción que siente es menor, la interacción que usted siente con el agua es menor. De ahí, esa experiencia nos dice que la fuerza de fricción viscosa también depende de la forma del cuerpo, depende del área en contacto, diferencia con la anterior. Ya la serie de Taylor describe completamente cualquier tipo de función, es decir, cualquier función se puede describir, si tengo en este caso una función de la velocidad, cualquier función de la velocidad se puede escribir como una suma desde n igual a 0 hasta infinito de un coeficiente a sub n por la rapidez elevado a la n sobre el vector velocidad dividido la rapidez. Esto realmente lo que quiere decir es que la fuerza que estoy buscando tiene una forma matemática que, aunque en este momento yo no la conozca, la puedo expresar en términos de una serie infinita. Esa serie infinita va como es una serie de potencias en la magnitud del vector velocidad y tiene la dirección, es la dirección de la fuerza que estoy buscando. Entonces el término de dirección es constante, que está dada por el término velocidad dividido la rapidez, que ese es simplemente el vector tangente a la trayectoria. Ahora, en esa serie, para determinar la función física real, debemos determinar cuál es el valor de cada uno de los coeficientes a sub n. Iniciemos con el primer término, el término a sub 0. El a sub 0 acompaña el término velocidad a la 0, es decir, es el término constante. Podemos hallarlo con el conocimiento que ya tenemos. Sabemos que a velocidad relativa a 0
no hay fricción. Luego, si yo evalúo esa serie cuando la velocidad vale 0, el único término que sobrevive es el A sub 0 y ese A sub 0 debe valer 0. Como quien dice, ese término no participa en la expansión de la función que estoy buscando. Y de ahí vamos a ir añadiendo los siguientes términos. El término que sigue es el término lineal, un A sub 1 por rapidez a la 1 en dirección tangente a la trayectoria. El siguiente término sería un término cuadrático, después un término cúbico, etc. Bueno, si ajustamos con esta serie a los datos experimentales, sucede que la fuerza de fricción se representa bastante bien con el primer término de la serie, es decir, me basta con el término lineal. Sin embargo, si la velocidad es muy grande, el término cuadrático entra a ser importante y me toca incluirlo. Lo que eso quiere decir es que el coeficiente que acompaña al término cuadrático es algo que es muy pequeño comparado con el coeficiente que acompaña al término lineal, y para velocidades pequeñas lo podríamos despreciar, pero cuando la velocidad va creciendo, ese término se va haciendo importante y hay que incluirlo. Los demás términos también van perdiendo importancia, los coeficientes son cada vez menores y los podemos despreciar. O sea que en comparativa con los experimentos me basta con quedarme con el término lineal. Con el término lineal, la fuerza de fricción se escribiría como fuerza de fricción vector es igual a el coeficiente A sub 1 por la rapidez en la dirección tangente de la trayectoria. Pero aquí hay otro dato que sabemos. Sabemos que la fuerza de fricción siempre es opuesta en su dirección al vector velocidad. Luego, eso nos dice que ese coeficiente A1 sería negativo. Cambiémosle el nombre. Voy a tomar entonces la fuerza de fricción viscosa como un menos un B por la velocidad, donde ese B ya es un número definido positivo. Y ese menos me da la idea de que la fuerza de fricción vectorialmente se opone a la dirección del vector velocidad. Hablemos un poco de la fuerza de restauración. Me habíamos mencionado que la fuerza de restauración es aquella que hace que un sistema vuelva a su posición natural. La fuerza de restauración se modela en el caso más sencillo a partir de un sistema masa-resorte, es decir, una masa atada a un resorte. El resorte que usamos es un resorte ideal. Ideal quiere decir que no tiene masa y lo único que hace es aplicar la fuerza de restauración. La propiedad de retornar o de tratar de retornar a la forma original se llama elasticidad. Podemos definir una propiedad al otro extremo que llamaríamos la plasticidad. La plasticidad es el qué tan afín es un cuerpo a conservar la deformación una vez que usted lo ha deformado. La elasticidad es qué tan afín es un cuerpo a recuperar su forma después de haber sido perturbado. Elástico y plástico entonces son dos extremos dos extremos ideales. No existe un material totalmente plástico, no existe un material totalmente elástico. En la naturaleza están en un punto entre esos dos extremos. Experimentalmente se encuentra que para la gran mayoría de los materiales, la región de elasticidad, es decir, la región en la cual se deforma, y al dejar de perturbarlo, al quitar la perturbación, él vuelve o trata de volver a su posición de origen, es una región que sigue una regla lineal, es decir, una regla en la cual la fuerza ejercida para restaurar el sistema es proporcional a la deformación que ha sufrido el sistema. Esa regla de linealidad se conoce en la literatura como la ley de Hooke, aunque, y hay que anotar, esto no es una ley. No es una ley en el sentido de que no es algo general. Una ley debe cumplirse siempre y la ley de Hooke no es algo que se cumpla siempre. Se cumple muchas veces, se cumple en la mayoría de los materiales, pero no se cumple siempre. Por otro lado, incluso en los materiales elásticos, la ley de Hooke tiene un límite. Si usted lo estira demasiado, si usted perturba demasiado el sistema, llega el momento en que se rompe el límite elástico, en la que la fuerza ya no es proporcional a la deformación. Y de hecho, el sistema, cualquier sistema, si usted lo perturba lo suficiente, va a ser deformado. Entonces le va a usted a quitar o a romper la propiedad elástica si lo deforma lo suficiente. Bueno, la ley de Hooke se escribe como que la fuerza de restauración es igual a
la deformación por una constante y el sentido de la fuerza es contrario a la deformación. Y ese sentido contrario lo representamos vectorialmente con un signo menos. Luego, la fuerza de restauración es igual a menos una constante por la deformación, donde esa constante recibe el nombre de coeficiente de elasticidad del material, en este caso del resorte. Bueno, señores, eso es todo por la charla de hoy. Hagan ejercicios y diviértanse aprendiendo.